Y este sí te va a resolver el problema ahí. A lo mejor es un doblez del cable, cosa que tiene mejor ojo porque tiene más tiempo tal vez, y te resuelve. Y en caso de que diga, vaya, todo está bien y te vuelve a fallar, pues vuélveles a exigir. Entonces va a llegar un momento en que allá van a decir, no, pues ya le hemos mandado 3 4 técnicos y pues los técnicos dicen que está bien, pero sigue fallando. Entonces ya lo van a pasar como, se puede decir, como de oficio al área de mantenimiento. ¿Qué tal mis amigos de Cable Info? Estoy realizando este video a petición de algunos usuarios, pues, que preguntan qué pueden hacer si no reciben su paquete contratado, si les falla mucho el servicio de internet o en este caso de televisión, telefonía, pero lo más común es ahorita el internet. De esto lo que yo les estoy mencionando, esto pues puede aplicar la verdad pues para cualquier compañía, pero lo hago en base a mi experiencia con Megacable, pero pues igual también aplica para otros proveedores, porque igual ante la IFT o Profeco todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con todas las proveedoras de internet, de telecomunicaciones. Entonces, la primera que yo les recomiendo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te falla tu servicio? Y pues lo primero, nos molestamos. La mayoría de las veces, seamos honestos, no reportamos. Esperamos a ver si solo se va a solucionar. Es como cuando se nos va la electricidad. ¿Qué hacemos? Se va la electricidad en la colonia o en el vecindario donde vivimos, pero no marcamos. O sea, no llamamos a la comisión a decir, ¿saben qué? Nos hemos quedado sin energía eléctrica. No, esperamos a que alguien más lo haga y el del otro pensó, no, alguien ya llamó, alguien ya marcó y así. Y resulta que no marcamos. Entonces, pues nada más nos quejamos. ¿Y hasta qué horas va a llegar la luz? Y pues cómo va a llegar si la electricidad, perdón, si nadie la ha reportado. Entonces, así es parecido con lo del internet. Nos falla poquito y a lo mejor a la media hora regresó, o en menos, en 5 minutos regresó, 3 minutos, no nos vamos tan largo, regresó y ya, no fue necesario. Bueno, está bien. Y ya la próxima vez, ya no falla, cada 13 días o cada 4 días falla diario, pero ya el internet se va como media hora. Igual, vuelve a regresar. Y al cabo ya nos hacemos la idea de que así es el servicio de Megacable. Se va diario por un ratito, pero es normal. No, no es normal. No es normal que se vaya ni por 5 minutos y mucho menos diario. Entonces, ahí es el problema por el cual uno como cliente lo estamos solapando. Nosotros mismos solapamos los errores o los problemas del servicio de los proveedores de internet. Entonces, si queremos buen servicio, lo tenemos que exigir, pero exigir como se debe, o sea, con procedimientos, con protocolos, no nada más quejarse y exigirle a otras personas que nos resuelvan el problema y a quien le deben de reclamar, no le reclaman. Y ahí se lo estoy hablando de manera personal, porque mi canal, en el canal que también ustedes son parte, me reclaman, me mandan mensajes privados, como si yo fuera el dueño de Megacable, qué va a hacer pues él. O sea, están mal, o sea, yo los oriento lo que pueden hacer. Si no hacen eso, pues ya hagan lo que ustedes quieran, pero a mí no me estén exigiendo. Entonces, para todos los que quieran saber cómo poder lidiar con esos problemas y a los otros que no quieren, pues que vean lo que tienen que enfrentarse, ¿verdad? Porque pues yo no les voy a solucionar esos problemas. Eso los tienen que solucionar ustedes. Yo los oriento, les doy mi experiencia, les comparto, pero a que yo se lo solucione, eso pues no, eso es imposible. O sea, nadie puede solucionar los problemas de los otros. Digo que cada quien debemos de educarnos de esa forma, en irnos educando de que si yo tengo un problema con mi servicio, pues yo lo tengo que reportar. Claro, se entiende que a lo mejor muchos no saben cómo reportarlo y es válido, no saben cómo expresarlo, no saben cómo reportarlo para que mejor se entiendan. Entonces, pues aquí te voy a dar yo 3 tips que te van a servir de mucho, te van a servir de mucho. Entonces, vamos con el primero, mis amigos. El primero es,
llamar y reportar cada vez que haya una falla. ¿Qué quiere decir con esto? Pues a lo mejor muchos no van a tener la paciencia ni eso. Y lo puse en número uno porque si no somos capaces de hacer eso, pues menos vamos a hacerlo otro. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi servicio de internet me lo instalaron hace un mes, 2 meses, y me funciona de maravilla. Pero hoy pues, me comenzó a fallar. Se me fue como por 10 minutos. Y no llamé. Ya, pasó. Pasa otro día y otra vez me vuelve a fallar. Entonces, cuando ya te vuelve así a fallar, yo digo que desde la primera vez que te falle hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no reportamos, en el sistema de ellos de allá no pueden monitorear también fallas. Ahora con la fibra es menos difícil que se puedan detectar las fallas en zonas. Entonces, si nos falló unos 5 minutos o 3 minutos, lo que sea, hay que reportarlo. Hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque hoy con la fibra, como es más delicada, puede ser que en alguna de las fibras que hacen la ruta, que componen, que alimentan tu servicio, se esté atenuando. Puede ser que la esté atenuando un árbol, una rama que se esté moviendo, o puede ser una fibra colgada que pase un camión y la mueva, y eso hace que se atenúe la fibra y te puede, ya la estuvo golpeando y pues se estuvo dañando, y eso hace que se te vaya tu internet. O sea, todos esos factores se toman en cuenta al momento de que uno revisa una falla, pero si nosotros no la reportamos, ellos no van a tener ahí sus registros de que está fallando a cada rato o a diario o 3 veces por día o qué sé yo. Por eso es muy importante que cuando falle hay que reportar. No importa que el internet se restablezca rápido, no importa. ¿Por qué? Porque creo que esas son las fallas las más difíciles de detectar cuando se nos va por un corto tiempo y se restablece, porque no se logra detectar en poco tiempo dónde está la falla. Lo ideal sería que falle y no se restablezca, porque así sería mucho menos difícil detectar dónde está la falla y se repara. Pero las que se van y regresan rápido en 10, 15 minutos, esas son más difíciles, porque cuando una vez restablecido, pues ya es muy difícil saber dónde está la falla. No sé si me entiendan. Pues es como el mecánico, o como uno va al doctor, y ya se siente bien, y pues, pero cuando menos sabes que te duele y cada cuándo, y el doctor a lo mejor se da una idea. Lo mismo el mecánico, llevas tu auto, mira, ya no está fallando, a mí me ha pasado en lo personal. Ya no está fallando. ¿Y qué dice el mecánico? Es que necesito verlo cuando falla. Es lo mismo con el internet. Entonces hay que reportarlo, que se nos haga costumbre, por favor. Hay que reportarlo todo, todo. La segunda sería, si la falla continúa seguido, ¿qué quiere decir? Aunque no sea la misma falla, pero soy como todo el servicio, pues ya está en la fibra, en la mayoría, pero aún así, igual, si es coaxial, todo el servicio va por el mismo cable. Entonces, si les falla lo mismo o de otro, por ejemplo, que dicen, en el día se pone lento el internet y en la noche me falla la televisión, puede ser común, o sea, común es el problema, más no que sea normal. Entonces, si seguido tienes algún problema, aquí lo que yo te recomiendo es que ya no estés esperando a que ellos allá te reseteen el modem o la ONT y cositas así y se te va a restablecer. Que se te puede restablecer, pues puede ser que sí, pero no va a ser que te resuelva ese problema. O sea, eso no, por muy, muy normal, no se te va a resolver porque te está fallando a cada rato. ¿Qué debemos hacer? Vamos a a exigir la visita de un técnico. Y digo exigir porque pues ya tienes los argumentos, como ya has llamado muchas veces, pues ya vas a poder ahora sí decir, bueno, ¿y por qué no me mandan un técnico para que me revise la instalación? A lo mejor muchos van a decir, pero te van a mandar a uno que no sabe y esto. Bueno, una de las cosas que ahí se piden es de que primero, para poder revisarlo en mantenimiento, salvo que ya se dé cuenta mantenimiento directamente, eso normalmente es cuando son fallas grandes, pero cuando son así particulares, primero tiene que ir un técnico domiciliario
a revisar tu conexión, tu instalación, tus equipos y ver la toma de donde la tienes, ¿verdad? Donde se alimenta tu acometida para alimentar tus equipos. Y ya que una vez el técnico revise y diga que está bien, aunque se haya equivocado, pero que diga que está bien, y tú vuelves a llamar, entonces allá se hace una queja repetitiva y te van a mandar a otra persona, igual del mismo departamento. Y a lo mejor esta persona, ¿qué ganas? Pues que te van a mandar una persona que a lo mejor tiene más experiencia, y este sí te va a resolver el problema ahí. A lo mejor es un doblez del cable, cosa que tiene mejor ojo porque tiene más tiempo tal vez, y te resuelve. Y en caso de que diga, vaya, todo está bien y te vuelve a fallar, pues vuélveles a exigir. Entonces va a llegar un momento en que allá van a decir, no, pues ya le hemos mandado 3 4 técnicos y pues los técnicos dicen que está bien, pero sigue fallando. Entonces ya lo van a pasar como, se puede decir, como de oficio al área de mantenimiento para que vayan y lo revisen. Y a lo mejor ahí en el área de mantenimiento la primera vez van a decir, no, ves que todo está bien. Hasta que a lo mejor por obra del Espíritu Santo, cuando vayan a revisar, en ese momento falle. Y si en ese momento falla, pues ya está, ya van a detectar cuál es el problema. Como les digo, puede ser una fibra que ya esté dañada, y a lo mejor lo detectan. Ya una vez que lo detectan, a lo mejor van a moverle otra vez a la fibra y a lo mejor el servicio se les cae todo completo y van a decir, oh, miren, aquí está la falla y ya lo van a reparar. O sea, se los digo, pero si no reportamos, no exigimos nuestros derechos como consumidores, las empresas no lo van a hacer así nomás. Para ellos mejor, entre menos exijamos, para ellos gastan menos. Entonces ese es el detalle. Vamos de abajo hacia arriba, vamos a ir escalonando. No nos podemos ir hasta arriba sin primero pasarlo de abajo. ¿Por qué? Porque si queremos ir a los de arriba, y como no se ha completado lo de abajo, lo van a regresar y es pérdida de tiempo y es más frustración para el cliente. En ese mismo momento, cuando ustedes exijan la visita de un técnico, si les dicen, no es necesario, yo desde aquí se lo puedo resolver. Mire, les voy a resetear el modem, la ONT o lo que sea. Y si eso ya se los han hecho más de una vez, pues ya le pueden decir, oye, pero es que cada vez que les marco me pides hacer esto. Y si se resuelve un ratito, pero otra vez suele fallar. Entonces, en ese momento yo les quiero, ahora sí, este aviso, esta recomendación. Pídanles, a lo mejor se va a sorprender el que los atiende, pero pídanles los parámetros de la conexión de su equipo, si es cable modem o es una ONT. Ahí se los voy a estar apuntando los parámetros. Me voy primero como ahora ya es más fibra, con una ONT. Ellos les van a dar, tienen que darles dos lecturas, unos números negativos y unos números positivos. Pero pues si les da los negativos, con eso ya también tendrían una noción. Los números negativos que les van a dar puede ser de menos 10, o sea, menos 10 hacia arriba, hasta menos 24, o sea, menos 10 a menos 24. Ese es un rango operacional de una ONT para que muchos van a decir, ay, el mío está en menos 25, 26, sí funciona. No, sí funciona, pero no va a funcionar a lo óptimo. Entonces, por ahí ya nos vamos mal. Pero, pues, igual, si tú llamas y te dan esos números, pues igual postealo aquí, nos dices qué número es y ahí vemos, porque también depende de la marca. Por ejemplo, los Huawei aguantan todavía menos 25, menos 26 y funcionan, pero vamos a hacer algo en lo general, que aguanten los ZT, los Huawei y los Nokia. Entonces, más 10, que aunque a lo mejor muchos van a decir, es que el menos 10, perdón, es una potencia muy alta. Pues sí, puede ser, pero ahí es para darnos cuenta que a lo mejor ese es el problema. Entonces hay que pedir la lectura de nuestra conexión. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. De menos 10 a menos 24 es un negativo. Y si les da otro número positivo, pues va a ser a lo mejor de 2 a 5 o de 1 a 5 positivo. Le voy a decir, ay, pues está, vamos a un ejemplo, menos 15, 1 o menos 11, 3, por ejemplo, así. O a lo mejor les va a decir menos 26, 4.
Entonces, si es menos 26, entonces quiere decir que el internet ustedes lo tienen si una conexión óptima del 1 al 10, a lo mejor su conexión está en el 2 o en el 3, que en una variación, pues se va a caer y luego regresa rápido, o sea, está inestable. Ese es el detalle. Entonces, ahí es lo que debemos de preguntar. Si el tuyo es coaxial, cable modem, aquí sí te tiene que dar dos números, o sea, más bien dos lecturas. Aquí sí es importante. Una que oscila de -6 a +6, que viene siendo el downstream, y ahora el upstream o la subida, que puede ser de 37 a 53. Si está fuera de ese rango, a ellos les marca una alarma. Si se pasa con poquito, supongamos, vámonos con el del del -10 a -24. Si supongamos que esté en -25, se les va a poner una alarmita ahí como en amarillo, que se está pasando un poquito de lo normal. Pero si está en -28, en -30, yo he visto hasta ONTs conectados a -30, se pone en rojo. Y eso, pues, aunque todavía tenga servicio, pero va a estar inestable, porque a lo mejor no te da tus megas que es contratado, te va a dar desconexiones continuas, espontáneas, entonces no va a estar funcionando bien. Entonces puedes pedir eso. Si no te lo quieren dar, pues por algo te lo están escondiendo. Entonces, ahí sí tú puedes decir, ¿por qué no me los quiere dar? Yo quiero llevar lectura para cuando venga el técnico y yo pedirle, oye, ¿cuánto está la lectura? Y ellos traen un aparatito, güey, para medirlo. O sea, lo deberían en teoría, si no, ¿cómo va a revisar cómo está la calidad de tu señal? Eso sí te lo digo, un técnico que vaya a revisar tu servicio y no trae algún aparato de medición, pues es casi imposible que te vaya a arreglar el problema, salvo que sea algo visible y lo atine, que la cometida esté dañada y te la cambia, a lo mejor ese es el problema. Pero si, por ejemplo, se tiene que registrar los niveles, o sea, la calidad de la conexión, deberías de preguntárselo y ahí tú lo comparas, le dices, oye, mira, cuando yo ya me estaba esto, entonces a lo mejor hasta le ayudas al técnico, porque si en ese momento dice, chis, mira, cuando tú llamaste estaba muy baja la señal y ahorita está bien, entonces se está moviendo, eso le sirve a él, porque si él lo puede arreglar ahí, como te digo, te cambia la cometida. Y si sigue fallando, a lo mejor ya es mantenimiento. Pero se tiene que hacer de abajo hacia arriba. El otro caso, esto ya es algo un poco más reducido, pero igual se está haciendo ya muy famoso. Y esto lo estoy viendo en el grupo de Telegram. También en el YouTube, los mensajes que dejan. Que si no les pueden demostrar que reciben el paquete de internet contratado. En este caso, vamos a poner el Full Connect, porque ahorita está muy, muy de moda el Full Connect en megacable. Igual puede ser el Total Play, 1200 megas o 1000 megas. Telmes, lo mismo. Si por decirlo, vamos a dejarlo con lo de 1000 megas en cualquier compañía. Si tú notas que no recibes esos megas, ese ancho de banda, estás en tu derecho de exigirlo, que te lo configuren bien. Aquí puede haber dos casos. Una, que el ruteador o la ONT, más bien la ONT, no esté bien configurada, pero no porque el técnico la tenga que configurar ni el usuario, sino eso desde allá, desde donde se activan los paquetes. Y que no haya tomado la actualización la ONT. La otra cosa sería que a lo mejor el cliente no tiene los equipos adecuados o cuando menos un equipo para poder recibir dicha velocidad. Cualquiera de los casos puede pasar. ¿Qué se hace uno y en otro? Uno como cliente, pues, no está uno, ¿cómo puede decir? No va a tener la culpa si uno no tiene los equipos y que uno no se dé cuenta que no los tiene o no sería pecado, no sé. El chiste es de que el técnico de la compañía tiene que ir y demostrarte que sí lo estás recibiendo. Que ya el cliente no tenga los equipos adecuados, pues eso ya es otra cosa. Pues ya el cliente ya decidirá si
seguirá con ese mismo paquete o lo baja porque no tiene equipos adecuados. Va a decir, pues voy a estar pagando por algo que no voy a disfrutar. Pero eso ya es decisión de cada cliente. Pero tú como cliente tienes derecho a que se te demuestre. ¿Y cómo te lo van a demostrar? Ya sea que ellos lleven una laptop o el mismo teléfono, smartphone del técnico que traiga ahí, que te diga, mire, yo sí, por ejemplo, tienes un giga, que diga, mire, yo en mi teléfono, no quise decir marcas ni nada, pero mi teléfono, por ejemplo, Mickey Mouse, mire, yo estoy recibiendo 850 megas, 900. eh, Cuando recibes esos megas, quiere decir que sí tienes los 1000 megas activados, porque Wi-Fi siempre va a haber pérdida y pues no todos los equipos trabajan rápido y van a tener la misma velocidad, pero que tú tienes contratados 1000 y nomás te llegan 500, 550, pues es mucho. Entonces ahí ya no es normal. El técnico o la compañía te tiene que demostrar que sí estás recibiendo ese paquete. Pues es que si tú le vendes algo a alguien, tú tienes que demostrarle o le vas a dar el cambio de un billete de 500 pesos, pues tú le demuestras, si gastó 100, tú le demuestras que son billetes de 200 pesos. Ya pongo el ejemplo, aquí están los 200. Ya si por ejemplo a lo mejor el cliente no ve bien y dice, no, es que no son de 200. A ver, señor, yo como uso anteojos, ¿verdad?, para leer, a ver, póngase los anteojos. Aquí está, véalos. ¿Y qué va a decir el cliente? Ah, tiene razón, mire, si son billetes de 200. ¿Y qué le dice el técnico? Préstame ya mis anteojos. Y los vuelve a ver. Ah, no, pero es que no son de 200. Tal vez el ejemplo no va, pero es algo parecido, que es como el técnico no tiene, el cliente no tiene los equipos adecuados para poder navegar esa velocidad. Pero ya el cliente decide si sigue teniendo ese servicio o no de 1000 megas. O sea, a lo mejor dice, no, pues sí, yo creo para fin de año me compro mi iPhone 16, 17, no sé en cuál van. Y ya voy a poder navegar rápido a 1000 megas. Ok, pues es decisión de cada cliente, pero ya no va a poder reclamar de que no los recibe. Pero sin embargo, si el técnico no te lo demuestra, pues tú estás en tu derecho de pedirlo, de exigirlo. Si no te lo demuestra, entonces yo aquí te recomiendo, pues no sigas con ese paquete, mejor bájalo. ¿Por qué? Porque puede ser el riesgo de eso, lo que te digo. Una, que a lo mejor tú no tienes los dos cosas que te mencioné, que no tienes el paquete muy bien programado o la UNT, o el otro que tú no tienes los equipos adecuados. Pero sea cual sea, pues eso no es problema a discutir. Simplemente tú decides si sigues quedándote así en esa posición o no, pero no hay que estarse quejando. Es que a mí no me llega ni esto, pues ya sabes qué hacer. Si tú sigues con esta misma situación, pues vas a seguir porque quieres. De lo contrario, baja el paquete, que no te llegan los 1000 y tú ves que nomás te llegan 500, pues dile, ¿saben qué? Voy a bajar el de 1000, lo voy a dejar en 500. Pero aquí sí un detalle. Si tú acabas de contratar y ellos no te demuestran, no tienen por qué cobrarte recargos ni nada. Ahora, si tú quieres cancelar, también estás en tu derecho, pero eso es de reciente que contrates. Aunque hayas firmado, pero si ellos no te lo están sirviendo, tú tienes todo el derecho en abrir una queja entre el IFT de Profeco y si ellos no te cumplen, tú cancelas. O sea, cancelas y no tiene que haber ningún problema. Te la van a hacer cansada, sí, pero estás en tu derecho. Por eso les digo, estas cosas no cualquiera las hace. ¿Por qué? Porque se da por vencido rápido o por flojera o porque le vale. Pero pues ya si te vale, pues no te quejes. Sobre aviso no hay engaño. Entonces, si realmente quieres hacer valer tus derechos, cuesta en todo momento. Entonces, te consume tiempo de tu vida, que lo puedes estar bien invirtiendo en otras cosas. Pero pues esa es la guerra, eso es así, los juegos de las empresas, así te hacen para que te enfadas y ya no reclames. Lo mismo que está haciendo ahorita Total Play, que les quiere cobrar no sé cuánto, que 1300, que por cancelar, aún cuando ya hayan cumplido su contrato. Y eso no lo estoy inventando yo, eso salió publicado por ahí en un documento, en uno de mis videos si lo quieren ver, ahí está publicado, yo no lo estoy inventando, para que no digan que yo estoy inventando las cosas. Entonces, si quieres hacer valer tus derechos, tienes que hacer eso. O de lo contrario, baja de paquete. De que si tú tienes equipos adecuados para 500 megas con Wi-Fi 5, clasificación Wi-Fi 5, pues contrátate eso. O sea, ya no vas a poder exigir el giga porque no tienes los equipos adecuados. Entonces, yo ahorita lo que veo en el grupo de Telegram que dicen, este,
que según, o no según, yo lo he visto publicado en el documento PDF, el Full Connect tiene que tener de subida no asimétrico, tiene que tener 500, a varios nomás tienen 300. Pues se los tiene que demostrar Megacable a través de sus técnicos que tienen sus 500 activados de subida, y si no se los demuestran, entonces, y si ustedes quieren ese paquete, exíjanlo, metan queja y no quiten el dedo de renglón y no se den por vencidos. De que se soluciona, y he visto casos que se han solucionado, pero si no quieres discutir, pues baja de paquete. O sea, si te da 300, pues puedes contratar el de 750. Según tengo entendido yo, que el de 750 es hasta mejor, porque ese sí es simétrico. O por el de 500, de subida te va a dar unos 200 megas. Entonces, ya no pagues por pagar. Pero como te digo, esta es decisión tuya. Pues espero les sea de mucha ayuda, amigos, estos consejos. La verdad, y yo leo todos los mensajes, créanme, todo mensaje, todo que me dejan, comentario que me dejan en el canal y sobre todo en el grupo de Telegram, todos los leo, no todos los contesto porque pues los mismos usuarios ahí, compañeros, los contestan, lo cual pues me da gusto, que es para aprender todos. Pero veo que muchos se quejan de lo mismo y de lo mismo, y por más que ya se les ha dicho que cómo le pueden hacer, o sea, digo, otra vez, ya chole, digo, si no lo quieres hacer, pues tampoco estés quejándote, y se te dice qué puedes hacer, no lo que debes de hacer, qué puedes hacer, decides tú si lo haces, ¿no? Y aquí nadie se le obliga a nada. Entonces, saluditos para todos y agradeciéndoles a todos mis amigos que son miembros del canal, y les vuelvo a dar las gracias por sus aportes, y los invito por si se quieren también a ser miembros del canal. Tienen información exclusiva, no secretos, exclusiva, igual de esto mismo que hablo, pero pues sí, más exclusiva nomás primero para los miembros, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video, y hasta pronto, mis amigos.